Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Elecciones Brasil. Lula no se presentará al próximo debate. El candidato no estará por problemas de agenda. Lula tiene otros compromisos en Minas Gerais. Chile. Nuevo ataque incendiario en el sur. 15 encapuchados armados quemaron un camión y robaron una camioneta en la región del Biobío. Irán. Volvió la escaladora que no usó velo y fue recibida como una campeona. La escaladora dijo que compitió sin velo de forma involuntaria. Además, afirmó sentirse estresada y tensa en su regreso al país. Reino Unido. Preocupa la inflación. En septiembre llegó al 10%. El alza del índice aumentó frente al 9.9% en agosto, impulsada por los precios de los alimentos que aumentaron en las últimas 4 décadas. Elecciones Brasil. Lula no se presentará al próximo debate. Lula confirmó que no se presentará al próximo debate con Bolsonaro por problemas de agenda. El exmandatario tiene otros compromisos en Minas Gerais este viernes, según informó el equipo de campaña del Partido de los Trabajadores. Ante su ausencia, la cadena de televisión encargada del programa hará una entrevista de 1 hora con el presidente brasileño. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil comenzó con la previsión de 3 debates más y Lula dijo que participaría en 2. Sé que habrá debates, pero no voy a tener más debates de los necesarios. Puedo celebrar 1 o 2 debates, pero quiero salir a la calle y hablar con esta gente, dijo tras la primera ronda de votaciones. Lula estuvo el domingo pasado en la primera confrontación con Bolsonaro por el balotaje. Y el último debate televisado con ambos está previsto para el viernes 28 de octubre, 2 días antes de las elecciones que van a definir al próximo gobierno de Brasil. Chile. Cerca de 15 encapuchados armados quemaron un camión y robaron una camioneta en la región del Biobío. Carabineros recibió la denuncia y a pesar de los disparos de los atacantes, no hubo lesionados. Los atacantes robaron una camioneta para darse a la fuga, dejando al chofer del camión y el que se encontraba en la camioneta en medio de la calle. Los sujetos bloquearon la ruta y abrieron fuego al aire para después rociar y quemar el camión de carga que se encontraba vacío. Además, dispararon a 2 vehículos que pasaron por la zona. Perú. El presidente Pedro Castillo volvió a arremeter contra la prensa. En una reunión con miembros de las Fuerzas Armadas, el mandatario indicó que existe una intención macabra para quebrar la institucionalidad y aseguró que se mantendrá firme hasta el 2026. Según Castillo, hay una intención de forzar la independencia de poderes y a trabajadores de Palacio para que digan que están amenazados por él. También dijo que parlamentarios limeños asisten a provincias a realizar marchitas para quebrar la institucionalidad. Sus declaraciones llegaron tras pedir a los camarógrafos que enfoquen a los presentes. Eso es lo que lo hace. A ver si los voltean y los enfocan. Miren, ese es el tipo de medio de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Que los enfoquen. A ver si los enfocan. Esa es la prensa que tenemos ahora, sesgada. Esa es los medios de comunicación que están sesgados para decir al país, para mentirle, coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo peruano. Un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país. Por su parte, la Defensoría exhortó al presidente Pedro Castillo a respetar la libertad de expresión.
En un comunicado público, el organismo manifestó: instamos al presidente de la República, Pedro Castillo, a respetar y garantizar la libertad de expresión y libertad de prensa, evitando cualquier ataque a medios de comunicación. El discurso hostil ya ha generado actos de violencia contra mujeres y hombres de prensa. La labor periodística es de fundamental importancia para los estados democráticos, los cuales deben garantizar el derecho de la sociedad a recibir información de manera veraz mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información e ideas. Los presidentes de Estados Unidos y México hablan de migración, seguridad y desarrollo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que mantuvo una cordial conversación con su homólogo Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Además, dijo que Joe Biden le confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte, que se va a realizar en diciembre. La Casa Blanca dijo más tarde en un comunicado que ambos presidentes discutieron los esfuerzos de migración, incluyendo acciones para reducir el número de individuos que cruzan ilegalmente por la frontera y la expansión de caminos legales como alternativa para la migración irregular. Además, dijo que los presidentes también discutieron los esfuerzos de ambos países para combatir el tráfico de fentanilo y de armas. La llamada con Biden se dio en el marco de la disputa que mantiene México con Estados Unidos y Canadá, los tres firmantes del Tratado Comercial TIMEC, por la política energética del gobierno de López Obrador, que busca limitar la participación extranjera en ese sector. Washington y Ottawa consideran que dichas medidas favorecen a la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad en detrimento de firmas privadas, lo que a su juicio violaría normas del TIMEC. Si no hay acuerdo durante la fase de consultas entre los tres socios, se convocará un panel de arbitraje. López Obrador ha descartado que el diferendo pueda desembocar en un retiro de México del TIMEC, pero considera que los reclamos estadounidenses son injustificados. Uruguay. El gobierno tiene listo un proyecto de ley para retrasar la edad jubilatoria a partir del 2036. Los socios de la coalición de gobierno acordaron la iniciativa para reformar la seguridad social. Los nacidos en 1973 se podrían jubilar con 63 años. Los nacidos en 1974 con 64 años y los nacidos a partir de 1975 con 65 años. El presidente Luis Lacalle Pou anunció que este jueves firmarán los ministros en el Consejo y calificó su proyecto como una reforma necesaria, sostenible y justa. El anteproyecto de esta reforma estuvo en discusión por más de 2 años y este viernes ingresará al Parlamento para el debate final. Ese escrito prevé que el aumento en la edad jubilatoria aplicará para los nacidos a partir de 1967 a partir del 2026. La oposición, por su parte, había dicho que su opinión sería dada una vez que el proyecto final estuviera en esta última instancia. Venezuela. Evacuaron a ciudadanos del Castaño. Las autoridades advirtieron que existe un riesgo de que aumente el número de viviendas destruidas y dañadas en una barriada del estado central de Aragua, donde fallecieron 3 personas arrastradas por un alud provocado por las torrenciales lluvias que azotan a la región. Varias toneladas de rocas, árboles, lodo y escombros se abrieron paso súbitamente montaña abajo el lunes en el Castaño, un sector acomodado de la ciudad de Maracay, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, dejando decenas de viviendas aisladas y en riesgo, indicó Protección Civil en un comunicado. Las autoridades han tenido que usar helicópteros para evacuar a muchos de los afectados. Protestas en el tercer aniversario del estallido social que sacudió a Chile. Cientos de personas se congregaron el martes cerca de la Plaza de Baquedano, rebautizada como Plaza de la Dignidad y convertida en epicentro de las históricas movilizaciones.
Los manifestantes interrumpieron el tránsito sobre la céntrica avenida Alameda y varias estaciones del ferrocarril metropolitano debieron cerrar sus puertas por desórdenes en el exterior. El comercio cerró más temprano o no abrió sus puertas. Una fecha importante para todos los chilenos. Y segundo, porque esto aquí no ha pasado nada en Chile desde hace 3 años hasta la fecha, no ha pasado absolutamente nada. Seguimos con la misma, la Constitución sigue de la misma. Las demandas de las personas siguen iguales. En 2019, el aumento de la tarifa del metro en Santiago desencadenó protestas estudiantiles que derivaron en fuertes choques con la policía, ataques incendiarios al metro capitalino y saqueos al comercio, dejando una treintena de muertos, miles de agentes heridos y cerca de 400 personas con heridas oculares por acciones de las fuerzas de seguridad. El cambio de la Constitución heredada de la dictadura fue la salida política para encauzar aquellas protestas. Tras el rechazo a la primera propuesta, las fuerzas políticas dialogan ahora para establecer un nuevo proceso constitucional. No tiene nada de la justicia, la reparación, seguimos lo mismo, estamos lo mismo, no hemos ganado nada en realidad, nada. Mire como los pocos que somos, como los reprimen allá y andan. El presidente izquierdista Gabriel Boric pidió un diálogo para concretar las reformas y se comprometió a construir puentes de diálogo con sectores políticos. Ha habido esfuerzos durante todos estos años, sin lugar a dudas, no pretendo negarlo. Pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas. El mandatario dijo también que el estallido social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas que han dejado víctimas y secuelas que ahora se han vuelto contra las propias causas. Irán volvió la escaladora que no usó velo y fue recibida como una campeona. Nasr Rekabi, recibida en Irán al grito de campeona, reiteró que compitió sin velo por error. Cubriendo su cabello, la escaladora ha reaparecido ante una multitud en Teherán, donde ha explicado a los medios iraníes que compitió sin hijab en Seúl de forma involuntaria. Cubierta con un velo y una gorra negra, la escaladora afirmó sentirse estresada y tensa en su regreso al país y repitió las disculpas que ofreció en Instagram acerca de la falta de hijab. La escaladora iraní había competido en Corea del Sur sin velo obligatorio por ley en Irán, en aparente apoyo de las protestas en el país asiático. Estaba ocupada poniéndome mis zapatos y mi equipación, y eso hizo que me olvidara de ponerme el velo, declaró en el aeropuerto. Tras esas declaraciones, subió a una furgoneta y abandonó el aeródromo. El gesto de la escaladora ha sido visto como una valiente muestra de apoyo a las mujeres de su país que llevan semanas protestando contra la obligatoriedad de llevar el velo tras la muerte en septiembre de la joven Maya Amini, tras ser detenida por llevarlo mal puesto. Irán prometió enviar misiles y más drones a Rusia. El acuerdo se alcanzó cuando el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokheber, y 2 funcionarios de alto rango de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán visitaron Moscú para mantener conversaciones con Rusia sobre la entrega de las armas. Un funcionario occidental informado sobre el asunto lo confirmó, diciendo que había un acuerdo en vigor entre Irán y Rusia para proporcionar misiles balísticos de superficie de corto alcance, incluyendo el Zofagar. El diplomático iraní rechazó las afirmaciones de funcionarios occidentales de que las transferencias infringen una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 2015. Ucrania ha denunciado una serie de ataques rusos con drones de fabricación iraní en las últimas semanas. Irán ha negado haber suministrado los drones a Rusia, mientras que el Kremlin rechazó el martes que sus fuerzas los hayan utilizado para atacar a Ucrania. El ejército ruso admite estar pasando dificultades en Ucrania. El general ruso Sergei Surovikin, comandante de la operación militar especial en Ucrania, admitió las dificultades que afronta el ejército ruso en la región sureña de Gerson, limítrofe con la anexionada península de Crimea, debido a la contraofensiva ucraniana. La situación en la zona de la operación militar especial
puede describirse como tensa. El enemigo no ceja en sus tentativas de atacar las posiciones de las fuerzas rusas, haciendo especial referencia a Gerson. Evacuación de los habitantes de la ciudad ucraniana de Gerson, la mayor de la región formalmente anexionada por Moscú. Para que los militares trabajen tranquilos y no se preocupen de que los civiles se queden a sus espaldas, es necesario salir de las zonas y dejar que los militares hagan bien su trabajo y con menos bajas entre los civiles. El ejército ruso pidió hace 10 días los preparativos de evacuación ante una contraofensiva que ha permitido a las fuerzas ucranianas recuperar miles de kilómetros cuadrados en el sur y este que habían sido conquistados por las tropas rusas. La situación en esta área no es simple. El enemigo está atacando intencionalmente la infraestructura económica, social, industrial y los edificios residenciales en Gerson. El anuncio se dio en medio de una campaña de bombardeos rusos que destruyó en poco más de una semana el 30% de las centrales eléctricas, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En esa ofensiva de 190 bombardeos con misiles, drones suicidas y artillería, 70 personas murieron y 240 resultaron heridas. El ejército ruso confirmó haber bombardeado infraestructuras energéticas. La OTAN considera que el riesgo de ataque nuclear contra Ucrania es muy bajo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en Berlín que el riesgo de que Rusia emplee armas nucleares contra Ucrania es muy bajo, aunque es preciso mantenerse vigilantes. Aunque las probabilidades de un ataque nuclear son reducidas, su potencial impacto es tan grande que es preciso tomar la amenaza en serio, dijo durante una intervención virtual en un foro de política internacional en Berlín. Imágenes submarinas muestran los graves destrozos en el gasoducto Nord Stream 1. Imágenes submarinas captadas por la empresa con sede en Noruega, Blue Eye Robotics, muestran los graves daños en las tuberías del gasoducto. Una investigación danesa reveló que los destrozos fueron generados por poderosas explosiones en la zona económica exclusiva de Dinamarca. Incluso un video mostró que faltan unos 50 metros de tubería. Partes del conducto están retorcidas y desgarradas, como si hubieran sido sometidas a una fuerza extrema. Dinamarca confirmó que la destrucción fue causada por potentes explosiones. La agencia de inteligencia y la policía danesa han decidido crear un grupo de investigación conjunto que se encargará de continuar con las pesquisas sobre los incidentes, pero advirtieron que no es posible decir cuándo se puede esperar que se termine una investigación. El grupo va a cooperar con otros países implicados, como Noruega y Alemania. Alemania echó al jefe de la Agencia de Ciberseguridad por presuntos vínculos con Rusia. Ernest Baum fue destituido de sus funciones con efecto inmediato, anunció este martes un portavoz del Ministerio del Interior, después de que los medios revelaran sus supuestas relaciones con Rusia. El ahora ex jefe de ciberseguridad estaba en la mira desde que los medios se hiciesen eco de su cercanía con una asociación de asesoramiento sobre ciberseguridad sospechosa de tener relación con servicios de inteligencia rusa. El ministerio indicó que una investigación sobre estas acusaciones está en curso. Esta destitución llega cuando Alemania está en alerta frente a posibles ataques de sabotaje de Moscú. Después de las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, construidos para llevar el gas ruso a Europa, el país sufrió el pasado 8 de octubre un sabotaje ferroviario de gran escala por el cual algunos apuntan como posible responsable a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Brasil,
Jair Bolsonaro se disculpa por llamar prostitutas a un grupo de menores venezolanas desfavorecidas. El presidente denunció que sus palabras fueron sacadas de contexto y remarca que las menores eran niñas trabajadoras, desmarcándose de sus declaraciones previas en las que deslizaba haber sido testigo de un caso de explotación sexual. El pasado viernes, mientras hablaba sobre que Brasil se convertiría en Venezuela si gana las elecciones, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro relató cómo tras ver a un grupo de niñas guapas de 14 o 15 años, pidió entrar a su casa, donde se topó con una veintena de ellas, todas muy arregladas, para, dijo, ganarse la vida. Bolsonaro utilizó la expresión brasileña pintar un clima, con la que se pretende señalar que existe deseo por algo, mientras deslizaba que estaba siendo testigo de un caso de explotación sexual. As minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. Uruguay. La ex esposa del presidente Lacalle Pou se refirió a la seguridad familiar luego del caso Astesiano. En una rueda de prensa, Lorena Ponce de León dijo que se apega en un 100% al sentir y a las palabras del mandatario, y si bien admitió al responsable de la seguridad interna luego del incidente, es el presidente, declaró que tanto ella como sus hijos se sienten respaldados. Alejandro Astesiano, ex jefe de custodios del presidente Lacalle Pou, permanece detenido e imputado por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, y es investigado por lavado de activos. Es que no hubo vulnerabilidad, no nos sentimos vulnerables en ningún momento. Mis hijos están muy bien custodiados y ellos son, por suerte, niños muy alegres y muy seguros. Chile, la canasta básica de alimentos superó los $61. Durante septiembre del 2022, el valor alcanzó los 60.393 pesos chilenos, lo que representa una variación mensual de 2.3% al compararlo con el mes anterior, mientras que la variación acumulada de 12 meses es de 23.1%. Además, aumentaron de precio el 90% de los productos que la integran. Tomate, margarina, leche en polvo, té y zanahoria fueron los que registraron un mayor alza, mientras que las principales bajas se presentaron en el precio del pan y el plátano, de acuerdo con la Subsecretaría de Evaluación Social. Por otra parte, el valor de la línea de pobreza y de la línea de pobreza extrema por persona equivalente alcanzaron las cifras de 210.529 y 140.352 respectivamente, es decir, una variación mensual para ambas líneas de 1.3% en el mes de septiembre y una variación en los últimos 12 meses de 16.2%. Perú. Tras la prohibición que rige sobre Pedro Castillo para salir del país, el canciller César Landa se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. El ministro de Relaciones Exteriores justificó la ausencia del presidente, señalando que en el Congreso consideraron que está fuera de tono con algunas posturas que adoptó el Perú. Durante una conversación que sostuvo con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, quien le preguntó el motivo por el cual no viajó al Vaticano, Landa Arroyo también señaló que existe una situación muy tirante y en el Parlamento han entendido que no corresponde que salga porque consideran que está fuera de tono por afirmar la paz, la ley internacional y condenar a Rusia. Posteriormente, el canciller se reunió con el Papa Francisco, a quien le agradeció la labor de la Iglesia Católica en un estado laico como el Perú. Migrantes retornan a Venezuela desde Guatemala debido a la nueva orden de los Estados Unidos. El gobierno de Guatemala admitió que al menos una veintena de venezolanos que transitaban de manera irregular por ese país han decidido emprender el regreso por vía aérea de manera voluntaria.
La representación de la misión la encabeza una delegada del líder opositor Juan Guaidó, al que Guatemala, al igual que Estados Unidos y medio centenar de países, reconocen como presidente interino de Venezuela. Miles de migrantes venezolanos están varados en San Pedro Tapanatepec, en el sureste de México. Esperan que las autoridades mexicanas les otorguen un permiso que les permita cruzar el país rumbo a su destino, Estados Unidos. Muchos se quejan por la demora y la falta de información. Y hay personas que aquí llevan 7, 8 días esperando este permiso para continuar nuestro viaje. Y ahora nos enteramos que cierran la frontera, estamos devastados. Hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. Según las autoridades locales, en el pueblo hay entre 10.000 y 12.000 migrantes esperando permisos migratorios, lo que ha comenzado a colapsar los servicios básicos como la recolección de basura. Mientras tanto, más al norte, otras decenas de migrantes son expulsados de Estados Unidos tras un acuerdo entre Washington y México para devolver, por razones humanitarias, a los venezolanos que entren ilegalmente a territorio estadounidense. Sumando los primeros que llegaron, más los cerca de 200 que han llegado diariamente, podrían rondar los 900 retornados. Varios de esos migrantes expulsados están acampando en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, a la espera de información sobre su proceso migratorio. Hay muchos migrantes, no solo estamos nosotros, detrás de nosotros viene muchísima gente más. No queremos que esto se convierta en una condición de hacinamiento y que colapse realmente esto. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre octubre de 2021 y agosto de 2022, más de 150.000 migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera con México. Un centenar de migrantes quedó varado en una isla deshabitada cerca de Puerto Rico. Luego de una operación de contrabando humano, no fue posible averiguar de momento la nacionalidad de los migrantes que esperaban ayuda en la isla de Mona, aunque los funcionarios creen que son en su mayoría haitianos, indicó Jeffrey Quiñones, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En el grupo hay 60 mujeres, 38 hombres y 5 niños con edades de entre 5 y 13 años, según Anaís Rodríguez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Recalcó que 3 de las mujeres están embarazadas y que el grupo en general goza de buena salud. La isla de Mona está ubicada en las traicioneras aguas entre República Dominicana y Puerto Rico y desde hace mucho tiempo ha sido un punto de partida para los traficantes que comprometen transportar migrantes haitianos y dominicanos al suelo continental estadounidense a bordo de embarcaciones destartaladas. Decenas de ellos han muerto en los últimos meses huyendo de la pobreza y la violencia en sus países. El aborto como tema central camino a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. El presidente Joe Biden prometió el martes la promulgación de una ley que lo consagrará como derecho si los demócratas mantienen el control del Congreso. La ira, la preocupación, la incredulidad, el hecho increíble de que por primera vez en nuestra historia la Corte Suprema no solo no logró preservar una libertad constitucional, sino que en realidad quitó el derecho que era tan fundamental para los estadounidenses. Les quitó un derecho. La promesa llega luego de que la Corte Suprema anuló en junio el fallo histórico Roe vs. Wade, que hace medio siglo consagró el acceso al aborto a nivel federal. Este año los demócratas se enfrentan a un posible tsunami de descontento debido a la impopularidad del presidente, la situación económica pospandemia y las guerras culturales en torno a la enseñanza, los problemas de género y el aborto. En ese contexto, la Casa Blanca multiplica los discursos en un intento por contradecir los pronósticos para los comicios del 8 de noviembre. Si los republicanos se salen con la suya con una prohibición nacional, no importará en qué lugar de Estados Unidos vivan. Así que seré claro, si se aprobara un proyecto de ley de ese tipo en los próximos años, lo vetaría. Pero no podemos dejar que se apruebe en primera instancia.
Sin embargo, una encuesta de esta semana del New York Times Siena señala que el 26% de los posibles votantes considera que lo más importante es la economía y el 18% la inflación, que bate récords en 4 décadas. El aborto obtuvo solo un 5%. Reino Unido preocupa la inflación. En septiembre superó el 10%. El alza del índice aumentó frente al 9.9% en agosto, impulsado por los precios de los alimentos que aumentaron de una forma sin precedentes en las últimas 4 décadas. Estas cifras pueden sumarse a las dificultades que enfrenta el gobierno de la primera ministra Liz Truss, que lucha por mantenerse en el cargo tras presentar un plan económico que inquietó a los mercados y que la obligó a un drástico cambio de rumbo. La escalada de los precios en Reino Unido, la mayor en los países del G7, se vio parcialmente amortiguada por un retroceso de los precios de los carburantes, de los billetes aéreos y de los automóviles de ocasión. La debacle del plan económico británico debilita la continuidad de Liz Truss en el poder. El espectacular giro de la primera ministra pone de manifiesto la influencia de los mercados en las políticas de los gobiernos para reconducirlos hacia la ortodoxia presupuestaria, a veces a riesgo de frenarlos demasiado. Lo ocurrido con el ejecutivo de Truss es un ejemplo bastante extremo de la reacción de los mercados cuando un cambio de política no parece creíble. La presentación de unas polémicas medidas que combinaban masivas ayudas a la factura energética y fuertes recortes fiscales asustó a los inversores. La libra cayó a un mínimo histórico y el interés que el Estado británico debe pagar por su endeudamiento se disparó, señal de que los inversores se apresuraban a vender su deuda soberana. México. El Congreso del Distrito Federal avala la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. Esta reforma constitucional fue avalada con los votos a favor de Morena, sus aliados y el PRI, mientras que los votos en contra fueron del PAN y el Movimiento Ciudadano. Con 42 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el decreto para extender la presencia del ejército en las calles en tarea de seguridad. Con esto, la Ciudad de México se convirtió en la segunda entidad en avalar esta minuta, que fue enviada por el Congreso de la Unión la semana pasada a todos los congresos locales. Nicaragua. Detectaron 39 falsas antenas que espían celulares cerca de las embajadas y el ejército. Al menos 39 dispositivos móviles de vigilancia capaces de interceptar comunicaciones telefónicas de los ciudadanos fueron detectados según un análisis de la organización Saul Lighthouse, dedicada a investigar tecnologías al servicio de los derechos humanos, y el estudio Fake Antenna Detection Project. El estudio revela el uso de dispositivos móviles de vigilancia, conocidos como falsas antenas de telecomunicaciones en Managua y otras 3 ciudades de Nicaragua. Las falsas antenas o dispositivos móviles utilizados para la vigilancia electrónica fueron detectadas en zonas cercanas al Aeropuerto Internacional Augusto Cesannino. La Cancillería de la República, el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y residencias que acogen embajadas, entre otros puntos. Ecuador. Confiscaron 2 toneladas de cocaína a punto de embarcar para Bélgica. La inspección con canes entrenados para detectar drogas permitió que la policía encuentre 1.975 bloques rectangulares de cocaína escondidos en 124 cajas de mariscos congelados. El peso de cada bloque era de 1 kilo aproximadamente. El cargamento decomisado corresponde a 2 toneladas de cocaína, según informó el director de la División de Antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez. El oficial también indicó que los puertos de Países Bajos, Bélgica, España y México son los que más frecuentemente reciben envíos ilegales desde Ecuador. Con este hallazgo, las autoridades ecuatorianas impidieron que la droga se venda en el mercado ilegal internacional. Según las estimaciones de la policía, la cocaína incautada suma un valor de $4 millones en Ecuador
pero en Europa el costo incrementa a 140 millones. Para encontrar a los responsables del envío ilegal, los agentes policiales detuvieron al representante legal de la empresa exportadora. El Salvador. La ONU reiteró su preocupación por el régimen de excepción. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el impacto del actual régimen de excepción en El Salvador en esas libertades fundamentales, especialmente en cuestiones como las limitaciones en la práctica del trabajo de los defensores de derechos humanos, el cierre de espacios de participación y diálogo, así como la reducción del espacio para ejercer la protesta social, también preocupan al comité, que además manifestó su inquietud por las condiciones de las personas detenidas en el curso de este estado de emergencia, ordenado desde finales de marzo para combatir a las pandillas criminales. El comité, que emitió su informe sobre El Salvador tras su sexta revisión periódica de la situación en el país, recomendó al gobierno de Nayib Bukele que restablezca los espacios de participación y diálogo de manera abierta y constructiva con todos los actores a nivel nacional. Uruguay. La Fiscalía vinculó el escándalo de los pasaportes falsos con agentes de inteligencia rusa. El ex jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, está detenido desde el pasado 26 de septiembre tras haber sido acusado de falsificar documentos para la expedición de pasaportes rusos. La fiscal del caso, Gabriela Fossati, relacionó los documentos de viaje a personas vinculadas a poderes de inteligencia del país ruso. En una audiencia, Fossati manifestó: "No hemos podido determinar todos los motivos por los cuales esta gente quería tener documentación uruguaya. Fernández, el escribano que está imputado en la causa, nos ha dado alguna información. Alguna se comprueba y otra no se comprueba. Alguna es lógica, como que algunos ciudadanos querían escapar de la guerra, no para los que son anteriores del 2016 o 2017. Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció a Estados Unidos por una oferta hecha por la administración Biden que proporcionará $2 millones para los esfuerzos de ayuda de emergencia después del huracán Ian. El gobierno comunista hizo una solicitud de ayuda a Washington en septiembre, después de que el huracán Ian dejó sin electricidad a toda la isla de 11 millones de habitantes, mató a 3 personas y expulsó a miles de sus hogares. El gobierno de Chile deberá pagar la atención médica de sus ciudadanos en una ciudad de la Patagonia Argentina. Son los de la región sur del país vecino que cruzan para atenderse en el hospital de Esquel. En las emergencias no seguirán asistiendo gratis. A partir del mes próximo, el gobierno de Chile será a cargo de pagar la atención médica de los ciudadanos de ese país que se atiendan en Chubut. Será en el caso de quienes vivan en 3 localidades del sur chileno y que sean asistidos en el Hospital Zonal de Esquel. Además, los pacientes deberán llegar con una derivación o un certificado que exprese que la dolencia que sufren no se atiende en sus lugares de residencia. Así lo confirmó el director del hospital de esa ciudad de Chubut, Carlos Winter, quien aclaró que si un turista sufre algún tipo de accidente, será atendido como siempre. Aquí nunca se le negó la atención a nadie. Ecuador. Una avioneta se desplomó en Guayaquil y dejó un saldo de 2 fallecidos. La nave de uso comercial había salido de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, y cayó en el sector de La Alborada. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, confirmó los decesos y el jefe del cuerpo de bomberos, Martín Cucalón, confirmó que el piloto fue el único sobreviviente y se encuentra atendido en un hospital.
Indonesia demolerá el estadio de fútbol donde 133 personas murieron en una estampida a principios de octubre. Así lo anunció el martes el presidente del país, Joko Widodo, tras un encuentro en Yakarta con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El mandatario explicó que el lugar será reconstruido según las normas de la FIFA para garantizar la seguridad de jugadores y aficionados. Estamos revisando junto a todas las partes interesadas el fútbol indonesio. El gobierno, junto con la FIFA, se asegurará de que la transformación del fútbol indonesio se desarrolle de acuerdo con las normas. Por su parte, Infantino se comprometió a ayudar a la transformación del fútbol indonesio para mejorar la seguridad. También trabajaremos en la infraestructura, que también necesita ser examinada, porque parte de los incidentes que pueden ocurrir están relacionados, por supuesto, con el estado de la infraestructura. Así que traeremos a nuestros expertos. Ayudaremos e invertiremos y nos aseguraremos de que Indonesia brille en el escenario futbolístico mundial. El balance de la tragedia se elevó el martes a 133 personas, tras el fallecimiento de un hombre de 33 años que murió por las heridas sufridas durante la estampida. 40 de los fallecidos eran niños. La tragedia se desató cuando aficionados invadieron el terreno para mostrar su enfado contra jugadores y dirigentes. La policía intentó controlar a la multitud por la fuerza, lo que incitó más a los aficionados a entrar en el césped. Apelaron hacia la utilización masiva de gas lacrimógeno, lo que provocó el pánico entre la multitud. Las salidas estaban inaccesibles o eran demasiado estrechas, por lo que muchos aficionados murieron asfixiados o aplastados. 6 personas, incluidos 3 policías, fueron inculpados y el jefe de policía regional fue trasladado a otro destino. Colombia. Una de las disidencias de la FARC aceptó sumarse a la paz total de Petro. La decisión fue difundida en un comunicado emitido por la segunda Marquetalia. El escrito, que se dio a conocer casi un mes después, está fechado el pasado 22 de septiembre y es una declaración política producto de una reunión de comandantes. En un gran espíritu unitario hicimos análisis de la coyuntura y concluimos que están dadas las condiciones para jugárnosla toda por la paz completa con justicia social, se asevera en el texto. A finales de septiembre, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, dio a conocer que más de una decena de grupos armados, entre ellos la segunda Marquetalia, se había acogido a la propuesta de cese al fuego multilateral del mandatario colombiano. Rueda también informó la semana pasada que tuvo un encuentro en una fecha y lugar no revelados con el líder de la segunda Marquetalia, Iván Márquez, y confirmó que está vivo y lúcido. Desde julio pasado, las versiones oficiales sobre el estado de salud de Márquez habían sido contradictorias, por lo que finalmente el alto comisionado para la paz corroboró que se encuentra con vida. Persecución en Guatemala. Advierten que los jueces son criminalizados por investigar casos de corrupción. Organismos judiciales internacionales advirtieron en un informe que la situación de los operadores de justicia en Guatemala, entre ellos jueces que han emitido fallos anticorrupción y contra delitos de lesa humanidad, es de absoluta vulneración de sus derechos. Luego de realizar una visita al país y entrevistar a jueces y fiscales, la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Federación Internacional de Jueces indicaron que el Estado no está dando las condiciones necesarias para que la justicia independiente pueda ejercer su función. Adriana Orocú, jueza de Costa Rica y presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, dijo que se está utilizando todo el aparato institucional para criminalizar, amedrentar y amenazar a los operadores de justicia, buscando encarcelarlos o provocar sus exilios de los que trabajan con honestidad y apego estricto a la ley. Se refirió específicamente a la situación del juez Miguel Ángel Gálvez, quien ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por sus fallos contra los delitos de lesa humanidad y contra la corrupción. Gálvez fue el juez que sentó en el banquillo de los acusados al exdictador Efraín Ríos Montt, acusado del genocidio,
de 1.171 indígenas durante la guerra en Guatemala.